Bien. Bueno, entonces para clarificar algunas cuestiones que vengo viendo, perdón, nosotras y nosotros, para aclarar algunas cuestiones que estuve viendo en las correcciones de los proyectos, justamente, y en función de que algunas cosas las charlamos, pero quizás las charlamos en ejemplos, y faltaba como puntualizar, vamos a puntualizar un poco más con respecto a esto, y a profundizar, ¿sí? Entonces, ¿qué son estructuras didácticas? Son maneras de organizar la planificación. Nosotros habíamos visto, ¿se acuerdan? El currículum, habíamos visto el currículum áulico, esto tiene que ver con la planificación que hace el docente, y dentro de la planificación que hace el docente habíamos visto que había una planificación anual y una planificación propiamente dicha, la llamaba así la autora. Bueno, a esta planificación propiamente dicha, estas se puede organizar de diferentes maneras, que son estas estructuras didácticas, que pueden ser unidad didáctica, proyecto, secuencia, una unidad temática, taller, seminario, ¿sí? Son diferentes estructuras o maneras de organizar. No todas las estructuras se usan en todos los niveles, ahí lo vamos a ir comentando, pero es como para que conozcan qué opciones existen. Por ejemplo, la opción de seminario es una estructura didáctica que se usa más en superior, por ejemplo, universidad. Puede llegar a usarse algo en secundario, pero no es lo más habitual. Entonces, puntualmente, una unidad didáctica, ¿sí? Va a ser una planificación, ¿sí? Va a ser una planificación que va a llevar un tiempo que puede durar un mes y medio, máximo 2 meses, ¿sí? Que va a apuntar al conocimiento y fíjense, el centro es un recorte del ambiente natural y social, ¿sí? En donde se profundiza el conocimiento sobre el ambiente. Entonces, a diferencia del proyecto, que ahora lo vamos a definir de vuelta, que el centro era el producto al que queríamos llegar y alcanzar, en el caso de una unidad didáctica, el tema es bucear e investigar sobre una porción del ambiente. ¿Por qué es una porción del ambiente, un recorte del ambiente? Porque el ambiente se considera que es muy complejo y que no podemos conocer todo. Entonces, no puedo agarrar y decir, ay, yo voy a hacer la unidad didáctica Morón. Bueno, porque en Morón hay millones de cosas para conocer. Entonces, esto tiene que ver con que yo pongo foco en un aspecto, ¿no? En un recorte del ambiente, y ese recorte del ambiente analizo. Y esta unidad didáctica puede estar comandada, digamos, o sea, lo principal que yo voy a enseñar puede ser desde el ámbito de las ciencias naturales o puede ser desde el ámbito de las ciencias sociales, ¿sí? Yo puedo hacer foco dentro de este ambiente en los contenidos de naturales o puedo hacer foco en los contenidos de ciencias sociales. Ahora bien, siempre la recomendación es que los contenidos no sean forzados. ¿Qué significa esto? Yo voy a ver si lo tengo acá. Por ejemplo, un recorte podría ser la Plaza San Martín de Mol, ¿no? Es un recorte del ambiente. Ahora, yo puedo enfocarlo desde el área de ciencias naturales y trabajar las plantas, ¿no? La tierra, las palomas, ¿no? O de la fauna que hay ahí, los insectos que se pueden encontrar, bueno. O la contaminación que puedo ver, bueno, eso desde el ámbito de ciencias naturales. O puedo enfocarme a trabajarlo desde la historia de la plaza, el cambio de la plaza a lo largo del tiempo, la plaza como encuentro social, la plaza desde la feria de artesanías artesanal que hay, la plaza desde los monumentos, bueno, todas estas cuestiones, estas cuestiones que yo estoy trabajando, estos contenidos que yo puedo enseñar, los estoy trabajando desde otra área, desde ciencias sociales, ¿sí? Ahora bien, cuando decimos no forzar contenidos, nos referimos a que apuntar a tomar los contenidos necesarios para ese recorte. Entonces, si yo voy a trabajar, por ejemplo, el área de ciencias naturales, y yo me voy a enfocar
en las plantas de la plaza, en la diversidad de árboles, bueno, voy a tomar los contenidos naturales que tienen que ver con eso, ¿sí? Con los tipos de plantas, con los tipos de semillas, con los tipos de flores, bueno, con lo que yo quiera trabajar. O si quiero hablar de animales y quiero hablar de las palomas, de su reproducción, o de las hormigas, bueno, lo que quiera. Veo esos contenidos. Después puedo sumar, por ejemplo, prácticas del lenguaje, si yo voy a ir a recabar información, voy a ir a anotar lo que veo, ¿no? Y registrar lo que veo, voy a ir, si yo quiero ver la historia de la plaza, puedo tomar también prácticas del lenguaje porque voy a hacer una entrevista. Ahora, no es que tengo que agarrar y decir, ay, bueno, me voy a poner literatura, poesía, porque voy a buscar una poesía que tenga que ver con la plaza. Eso es forzar, ¿sí? Los contenidos. Es cuando, ay, bueno, yo voy a contar maceteros, entonces voy a trabajar matemática, bueno, obligo a contar maceteros porque quiero trabajar matemática. Hay otros recortes del ambiente que me sirven mucho más para trabajar, por ejemplo, matemática, el conteo, si yo voy, por ejemplo, a una fábrica, voy a una fábrica de pastas, por ejemplo, puedo trabajar recetas, puedo trabajar proporciones, puedo trabajar fracciones, ¿no? Puedo trabajar conteo, moneda, bueno, un montón de cuestiones. Bueno, ahí claramente voy a trabajar el ámbito social y el ámbito de las matemáticas. Pero bueno, a eso nos referimos con no forzar contenidos, cuando a veces queremos meter cosas a presión, ¿sí? No hay un producto central, sino que el punto es investigar y conocer este ambiente, ¿sí? Las actividades están secuenciadas, eso en todos lados, con actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Otro recorte, yo les puse la inmobiliaria Crespo. Cuando armé el Power estaba la inmobiliaria, ya no está más. Pero bueno, acá yo les puse, ¿ven? Podíamos ver circuitos productivos, podíamos ver plantas, podíamos ver monumentos, podíamos ver el Consejo Deliberante y ver desde el área del ámbito de ciencias sociales, ¿no? Bueno. Ahora bien, esto en cuestión de una unidad didáctica. Ahora, una unidad temática, ¿sí? Sería, o a veces también se la llama unidad didáctica, cuando se hace el abordaje de un tema de un área particular. Por ejemplo, ecosistemas quiero ver. Entonces desarrollo todos los contenidos y todas las actividades que tienen que ver con desarrollar esta temática, ¿sí? Esto se usa muchas veces en secundaria, ¿no es cierto? En primaria a veces se usa también, pero siempre va a tener mucho más sentido cuando lo integro con otras áreas, ¿sí? Si yo puedo, por ejemplo, enseñar ecosistema, pero en función de enseñar, qué sé yo, ahora no se me ocurre, pero de la reserva ecológica, la reserva de los Robles de Moreno, entonces es diferente. Yo estoy trabajando Cascallares, la represa, estoy trabajando ecosistema, pero desde un lugar concreto que ellos pueden ir a conocer, estudiar, investigar. Sí, siempre va a ser mucho más rico. Pero hay cuestiones, qué sé yo, no sé, las naves espaciales, que nunca voy a ir a una nave espacial con mi grupo de clase. Entonces hay cuestiones que las tengo que enseñar así, como unidad temática, desarrollando actividades en función de este concepto, de este contenido. ¿Sí? Bien. Bueno, otros ejemplos son a veces algunas efemérides, ¿no? Movimiento de la vida, medios de comunicación, etc. Ahora bien, vamos entonces al proyecto. El proyecto, el centro del proyecto es el producto. Por eso les puse a todos y a todas en la consigna que tenían que poder definir un producto al cual alcanzar. Porque lo habíamos mencionado en clase, pero lo seguimos mencionando, que el centro de un proyecto es un producto, es algo que yo logro. Y el producto es algo concreto. No es el aprendizaje de, qué sé yo, diferentes cuentos. No, eso iría para una secuencia didáctica. No es un producto concreto, ¿sí? O el aprendizaje de los tipos de emociones, o de los sentidos, ¿sí? Eso no es un producto, ¿sí? Pueden ser objetivos que yo quiero ponerme,
pero no es un producto concreto que yo quiero hacer, construir, que ellos hagan, ¿sí? Tienen que hacer cosas para lograr esto. Ahora bien, está completamente hecho por las estudiantes. Esto de paso, alguien dentro de las correcciones puso que había seleccionado un proyecto para sala de 3, por ejemplo. Bueno, justo es mi área, así que les paso el dato que para lo que es inicial, los proyectos se usan más para sala de 4, mediados de sala de 4 y sala de 5 en adelante. ¿Por qué? Porque como tiene que ser hecho realmente por los chicos, y los niños de 3 años, salvo que sea muy acompañado para final de sala de 3, pero pensemos que al inicio se están adaptando, o sea, es como, tenemos que pensar siempre en el sujeto que tenemos delante. Y si yo quiero que ellos escriban los carteles, quiero que produzcan el libro, quiero que armen los dibujos, quiero que cuando estamos en un estadio de garabato descontrolado, cuando estamos en un estadio de como exploración nomás, no necesariamente con un fin, no sería como lo ideal, ¿sí? Porque tiene que ser hecho por los chicos. No sirve que yo le arme todo y el nene lo único que haga es ponga el dedito, ¿sí? Eso no es un proyecto. Eso es una actividad de la docente. Entonces no sirve que yo arme la maqueta y el nene lo único que haga es pinchar un animalito, ¿sí? Eso no es un proyecto. Un proyecto está completamente hecho por los estudiantes. Y el ambiente pasa a ser un medio para recolectar información. Entonces yo voy a ir al ambiente a investigar cuestiones, pero en función de lograr este producto, no por otra razón. No es para conocer un montón sobre ese ambiente, ¿sí? Ejemplos de productos: la huerta de la clase, la revista de la clase, la fabricación de dulces, ¿sí? La película, algunos ejemplos que les había dado, el mural de la clase, la muestra de tal cosa, la campaña de concientización por tal otra, ¿no? Son todos, pero ejemplos concretos. Fíjense que yo, para que se logre hacer una huerta, tienen que hacer muchas cosas, investigar muchas cosas, decidir cosas, ¿sí? Para que se logre. Para una revista, lo mismo. Para fabricar dulces, lo mismo. Bueno. Entonces, este proyecto se utiliza para trabajar ciertos contenidos ya definidos, ¿sí? Y el punto de partida son los contenidos y el producto. Por ejemplo, armar la remera de egresados del grupo, ¿sí? Yo tengo que ir a investigar sobre tinturas, tengo que ir a investigar sobre, qué sé yo, sublimación, póngale si está en otro nivel de enseñanza, tengo que ir a investigar sobre letras, tengo que ir a investigar sobre tintes, qué sé yo, millones de cosas que puedo investigar. Pero nosotros la vamos a hacer, ¿sí? No es que la va a hacer otro, no. Y yo le digo cómo hacerla, no, la vamos a hacer nosotros. Hasta puedo ir con el grupo a comprar las remeras en blanco para después teñirlas con ellos, ¿sí? Bien, entonces, por ejemplo, en ese proyecto donde yo quiero hacer la remera de egresados, puedo ir a una cedería a averiguar sobre qué tela va a ser la mejor, puedo ir a una artística para averiguar sobre pinturas y comprar las tinturas con el grupo, ¿no? Puedo ir a un curso de plástica o traer un profe de plástica para que nos enseñe técnicas. Entonces el producto va a ser armar la remera de egresados y todo lo que hago es en función de armar esa remera. Diferente hubiera sido si yo uso la cedería para una unidad didáctica, ¿sí? Si yo la cedería la quiero tomar como unidad didáctica, ya ahí voy a investigar la historia de esa cedería, el nombre de la cedería, los tipos de tela, qué herramientas utiliza, qué trabajos hay. Pero si eso es, investigo todo sobre ese contexto. Ahora, si yo lo que quiero hacer es mi producto, armar una remera de egresados, yo voy a trabajar otras cuestiones. Voy a ir a recabar información sobre telas, voy a mirar tipos de telas, explorar tipos de telas, entonces voy a desarrollar por otro lado, ¿sí? Bien.
También puede partir de una situación problemática, pero esto es importante, concreta de ese grupo escolar. Por algunos me ponían situación problemática, la contaminación. No es una situación problemática de ese grupo escolar, ¿sí? La contaminación marítima. Es un problema, sí, mundial, pero no es un problema de ese grupo. No hay un mar en el aula, ¿sí? Salvo que sea una escuela submarina. Pero si no, tiene que ser una problemática concreta. Otros me habían puesto, no me acuerdo ahora qué otro ejemplo era, pero bueno, como problemáticas de, qué sé yo, los problemas de la política en el país. Claro, no es una problemática concreta de ese grupo. Ahora, resolución de problemas dentro de ese grupo y sí es una problemática. O en algún caso me habían puesto bullying, por ejemplo, si hay bullying en ese grupo es una problemática. Si ese grupo tiene problemas de alimentación, bueno, si ese grupo necesita recolectar fondos para irse de viaje egresado, bueno, es una problemática concreta de ese grupo, ¿sí? Si ese grupo no tiene gusto por la lectura. Entonces, voy a seleccionar los contenidos en función de un producto que se relacione con esta problemática, de resolución de esto, ¿sí? Y entonces, en función de esas problemáticas, es la feria de cuentos, es la huerta escolar, siempre en función del contexto particular. Porque venimos con otra después. Hasta acá, ¿dudas con respecto al proyecto? ¿Consultas? No, profe, yo hasta ahora no. Bueno, dale. Bueno, pero bueno, traté como de ir retomando algunas cuestiones que había visto en la elaboración, en lo que van marcando de los proyectos. Creo que algo que me faltó puntuar en el Power es que se incluyen varias áreas. En general un proyecto tiene que estar integrado con otras áreas. Sí, es muy raro que exista un proyecto de un área sola, salvo que sea en educación superior, que está como muy aislado porque es una materia sola, igual también debería ser integrado, digamos, lo ideal, pero bueno, a veces pasa que cuesta más integrar en educación superior o secundaria, pero en nivel inicial y nivel primario no existe un proyecto de una materia sola, tiene que ser un proyecto integrado, ¿sí? Articulado. O sería lo ideal, no digo, no existe, es decir mucho, pero sería lo ideal, ¿sí? Que esté integrado con varias áreas. Porque para lograr un producto, como veníamos diciendo, si yo quiero armar una huerta, claramente voy a trabajar el ámbito natural, pero también necesito trabajar prácticas del lenguaje para leer el nombre de las semillas, para poner los carteles de las huertas, tengo que trabajar matemáticas para realizar conteo de las diferentes cuestiones que voy a necesitar, si necesito tantas macetas, necesito tantas semillas, o sea, voy a trabajar ciertos contenidos o proporciones, o sea, depende de cómo lo quiera enfocar yo, ¿no? Claramente. Pero voy a necesitar de otras áreas. Algunos me habían puesto que querían hacer para reciclado, por ejemplo, que querían reciclar algunas cuestiones y hacer artesanías con el reciclado de esos elementos. Bueno, ahí voy a integrar el ámbito natural para ver el tema de los diferentes materiales, voy a trabajar el ámbito social para ver la problemática de la contaminación y la necesidad del reciclado, pero también probablemente voy a trabajar educación plástica para ver esto de armar, construir elementos nuevos de manera atractiva que sirvan para otra función, ¿sí? O si yo quiero hacer una campaña para que toda la escuela se concientice para que no tiren elementos, para que reciclen, voy a usar educación digital, por ejemplo, para hacer audios y videos relacionados, voy a usar prácticas del lenguaje para escribir los textos, escribir los guiones. Entonces,
quizás no voy a relacionarlo con plástico, pero lo voy a relacionar con otras cuestiones, ¿sí? Bien, y una secuencia didáctica, que es un poco lo que creo venían haciendo quizás en algunas otras áreas. Ahí sí, se trabaja una sola área, se trabaja de manera, con pocos contenidos, ¿sí? Me estoy olvidando de algo más, en un proyecto trabajamos también, puede ser un mes, 2 meses, ¿sí? En el caso de un proyecto como más ambicioso, hasta puede ser un proyecto anual, si por ejemplo es armar la huerta orgánica del grupo, entonces porque va a tener que ver con busca de información, con plantar, con cuidar, con regar, con después cosechar y producir los alimentos, ¿no? Con eso, ¿no? O hasta vender los alimentos, los elementos que se cosechan después, bueno, entonces eso va a llevar mucho más tiempo. Pero no puede ser, en algún proyecto yo lo observé, que me pusieron 3 clases. Un proyecto de 3 clases tampoco, o sea, necesito, ¿sí? De 3 clases de media hora. Si yo necesito armar un producto con todas las actividades que conllevan armar un producto, claramente necesito tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de un mes, 2 meses, no nos referimos que vamos a tener a los chicos 4 horas haciendo todo sobre este proyecto, sino que nos referimos a que vamos a hacerlo capaz 3 veces por semana, ¿sí? Actividades relacionadas con este proyecto, ¿sí? Pero 1 hora 3 veces por semana, ¿no? Puede ser, pero a lo largo del tiempo. O si es un proyecto más a largo plazo, bueno, capaz 2 veces por semana, ¿sí? 1 hora o media hora, 2 veces por semana, como retomando y acompañando todo el proyecto, ¿no? Bueno, en cambio, la secuencia didáctica es menos tiempo, pueden ser secuencias didácticas de 2 semanas, pueden ser secuencias didácticas a veces de 1 semana, si es algo como muy concreto, especialmente con las efemérides, que se trabaja 1 semana, semana y media en función de la efeméride, ¿sí? Se trabaja una sola área porque es algo como muy acotado, es decir, yo estoy trabajando, por ejemplo, la historia de la comunidad en función de las costumbres, porque lo quiero hacer para el 10 de noviembre, que es el Día de la Tradición. Bueno, entonces ahí se va a cortar, nos volvemos a conectar al mismo link. Entonces ahí lo que hago es buscar todas actividades que se relacionen con eso, ¿no es cierto? Dice, cuidemos nuestro planeta. Y si yo, por ejemplo, como producto, utilizo imágenes en cómo, bueno, se ve deteriorado nuestros recursos naturales, qué sé yo, por ejemplo, el río, los ríos sucios, o por ahí la basura, ¿eso no provoca un impacto? Muestra pero la eso es un recurso. Eso es un recurso. Un recurso. Claro, lo que son los materiales que uno utiliza a la hora de enseñar son recursos. Las imágenes, las noticias, la información que vos le lleves, las revistas, los textos que vos le lleves para ver, videos movilizantes que vos les muestres fragmentos de cuestiones, qué sé yo, el oso polar ahí en el medio del lago porque pobrecito se le está derritiendo todo. O sea, bueno, todas esas cuestiones que vos quieras sumar son recursos. Que por eso digo, esos recursos nos sirven para la enseñanza del contenido. Pero estaría más enmarcado en esto que estamos diciendo, en una secuencia didáctica, que yo solamente trabajo unos contenidos concretos de una unidad y hago todas actividades que tienen que ver con enseñar ese contenido, reforzar ese contenido y cerrar ese contenido. Y no busco generar un producto final. Yo solamente exploro ciertas cuestiones, ¿sí? De manera secuenciada, es decir, que voy desde lo más sencillo a lo más complejo y con mayor profundidad. Entonces, cuando uno, digamos, esto seguramente alguna vez habrán hecho, supongo, alguna secuencia que le habrán pedido en alguna materia, tiene que ver con esto que veían ustedes de inicio, de desarrollo y cierre, ¿no? De actividades como para arrancar, actividades de desarrollo, actividades de cierre. Bueno,
Esto se usa, sí, es útil, especialmente para aquellos contenidos que te quedan por fuera del proyecto, o sea, por lo que decíamos hace un rato, no sé si lo llegaste a escuchar, pero no tenemos que forzar el contenido. En una época es como que para que todo entre en la unidad didáctica, si era la granja, contábamos cuentos de granja, poesía de granja, todo de granja, cuadro de granja, era todo, bueno, para meterlo a presión con la unidad de la granja, por ejemplo, a nivel inicial. Hoy por hoy hay otra mirada de que se ha consentido las cuestiones. Entonces, si yo estoy trabajando en el mes de, qué sé yo, de abril, todo un proyecto sobre el diario de la sala, y solo por escribir el número a la hoja del diario no estoy trabajando matemáticas. Claramente no me voy a pasar todo el mes de abril sin trabajar matemática con mis estudiantes. Entonces, el proyecto marco de mi clase va a ser armar el diario, ponele. Y ahí integro un montón de prácticas de lenguaje, capaz, si depende de la temática del diario, puedo integrar sociales, ¿no? Ambiente social. Pero bueno, me está faltando seguir avanzando en contenidos, por ejemplo, de matemática, que por eso, por poner un número, sí, trabajo ese contenido, pero no es que lo estoy trabajando. Entonces, genero una secuencia para el mes de abril, donde yo voy trabajando tales contenidos del área de matemática que no están relacionados con eso, o que se ven muy al pasar. Entonces, profundizo por otro lado, que no tienen que ver con ese proyecto. Entonces, armo una secuencia didáctica. O, por ejemplo, quiero trabajar una secuencia sobre artistas, ¿no? Pintores. Bueno, tampoco, capaz no quiero armar un proyecto específico de armar una muestra de arte, pero sí mis estudiantes tienen que conocer ciertos artistas, ciertos movimientos. Bueno, lo puedo trabajar como secuencias a lo largo del año. Y capaz no quiero relacionar arte con, especialmente en grados más superiores, vieron que en jardín uno relaciona más fácilmente plástica, pero bueno, a los chicos de sexto grado no lo vas a poner a pintar caretas de animales, entonces no es que vaya a relacionar plástica con todo, pero bueno, puedo generar una secuencia específica de ese contenido. ¿Ahí me expliqué? Sí, perfecto, sí. Bien, Gracias. y otra cosa, que no es, en el caso de una secuencia, no es una sola actividad para enseñar un contenido, tiene que ser varias actividades que se van reiterando con modificaciones de variantes y variables, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que yo puedo variar, les doy ejemplos que se usan mucho, por ejemplo, si trabajamos con matemáticas, yo quiero trabajar el hecho del el eje de números, ¿no? Y puedo trabajar, por ejemplo, un juego de la memoria. Bueno, inicialmente, depende del nivel en el que lo trabaje, pero imaginemos que es primaria. Yo puedo arrancar en primer grado trabajando un juego de la memoria, o una lotería, si quierenlo, con números del 1 al 15, ¿sí? Y después, en otra instancia posterior, volver a hacer el mismo juego de lotería, de bingo, lo que quieran, pero ya del 1 al 30. Y al final del año, ya hacer números del 1 al 99, ¿sí? Entonces, al final del año, al final de la propuesta, bueno, dependiendo. Entonces, se reitera la actividad sigue siendo un bingo de números, por ejemplo, pero yo lo que le estoy haciendo es a generar una variante, ¿sí? Perdón, estoy cambiando la variable, que es la cantidad de números, ¿sí? La franja de numeración, en eso se nota más evidente, ¿no? Bueno, va variando. Entonces, va a variar la complejidad para mis estudiantes, por más que sea el mismo. ¿Sí? Después, una variante puede ser, si yo estoy trabajando un juego de recorridos, un juego de mesa, donde tienen que usar dados, yo puedo variar y usar un dado que tenga números del 1 al 6, puedo después usar un dado que tenga números del 7 al 12, no sé. Bueno, esa es otra variante que estoy generando. También puedo generar una variante en el sentido de que yo trabajo con mis estudiantes en un grupo total inicial y después los hago trabajar en pequeños grupos. Y después los hago trabajar en parejas, ¿sí? Estoy generando variantes del mismo juego, ¿sí? Estoy alternando los agrupamientos, estoy alternando el juego, yo puedo generar un recorrido más acotado, puedo generar un recorrido más diverso, con diversos caminos posibles, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones
me van a permitir, ¿sí?, profundizar los contenidos y ampliar los contenidos. Esto pasa mucho en lo que son las secuencias didácticas, porque al ser pocos contenidos, yo esos pocos contenidos los desarrollo, profundizo. Sí. Bien. Ahí yo les dejé comparación de componentes, ¿sí?, de unidad didáctica de proyectos, son, como ustedes ven, son muy similares. A veces se piden preguntas problematizadoras del ambiente, ¿sí?, porque es necesario este espacio del ambiente, por ejemplo, si es una sala de primeros auxilios, porque es necesario, para qué sirve, qué brinda a la comunidad, ¿no? Son preguntas problematizadoras. ¿Qué pasaría si no estuviera? ¿Qué pasaría si no tuviera médicos? Bueno, son preguntas que yo puedo generar con mis estudiantes. ¿Qué pasaría si no existiera el Consejo Deliberante? ¿En qué cambiaría Morón? Bueno, yo puedo generar preguntas problematizadoras que disparen cuestiones para reconocer dentro del ambiente. Esto en función de unidad didáctica, que es conociendo el ambiente. Bueno, ahí les dejo un modelito. ¿Sí? ¿Ven? Esto es un cronograma semanal, en donde uno va marcando las actividades y organizando. Ven que, por ejemplo, dice actividad 4 de la unidad didáctica, actividad 2 de la unidad didáctica, ¿no? O sea, yo ya planifiqué la unidad didáctica y después lo tengo que ver, bueno, en esta semana, ¿dónde lo meto? Eso es como nada, anota informativa. Después existe lo que se llama taller, que su centro de adquisición son habilidades y competencias, son cuestiones más prácticas, ¿sí? Y que se pueden dar, por ejemplo, se puede generar un taller de literatura para todo primer ciclo, ¿sí? O se puede generar un taller de carpintería, no sé, para todo segundo ciclo. De tejido, crochet, no sé, estoy pensando en voz alta. Pero bueno, esto significa que, me acuerdo hace muchos años en una escuela lo que se hacían eran talleres, que me parece que estaba buenísimo, yo era alumna, talleres electivos. Entonces, por ejemplo, había taller de música, taller de fotografía, taller de decoración de tortas, taller de tallado en madera, bueno, era como bien diverso. Y entonces cada uno de los chicos de cuarto, quinto y sexto elegía y se anotaba en qué taller iba a ir. Entonces cada una de las maestras daba un taller, y había algunos profes especiales que también daban el taller, y entonces vos te encontrabas en el taller compartiendo con chicos de otros grados. Y es interesante esa propuesta, se puede generar, y genera otra riqueza, porque claramente tenés niños de diferentes edades, en inicial también se puede generar, ¿sí? Bueno, taller de cuentos, taller de feria de ciencias, taller de psicomotricidad, ¿sí? Bueno, sirven entonces para trabajar también intereses particulares, para profundizar, secuenciar, y promueven la autoevaluación porque es diferente la configuración, son cuestiones prácticas, hay una evaluación constante de si lo logré o no lo logré, cómo tengo que modificar para lograrlo la próxima, se ven las producciones concretas. Y por último, otra estructura didáctica posible que se usa en superior principalmente, universidad, es la estructura de seminario. Esta estructura es cuando se genera un espacio de búsqueda de información e investigación en torno a problemáticas que traen los docentes. Por ejemplo, puede ser en función de un estudio de casos, por ejemplo en medicina se usa mucho, esto de, bueno, todos investigamos en función de resolver los síntomas de este paciente. Vieron cómo hace tipo una onda Doctor House, que todos van investigando y planteando hipótesis probables y van a la bibliografía y vuelven a ver qué le está pasando a este sujeto. Bueno, esto tendría que ver con seminario, ¿sí? Se promueve la autonomía, porque acá el docente como que acompaña, pero el alumno es el que más se desarrolla, un trabajo colaborativo, y se dan pautas generales. Pero no hay como una información procesada, o sea, de paso por paso, ¿no? Ahí yo les puse algunos ejemplos, ¿no?
como posibles. En secundaria se podría llegar a hacer como modalidad un seminario. Bien. Siempre al momento de planificar, lo importante es generar diversidad de contextos. Entonces en el año ver varias unidades didácticas, en el año hacer varios proyectos, ¿sí? Varias organizaciones didácticas, ¿sí? Varias estructuras de estas. No me puedo quedar solo, hago proyectos. No, bueno, voy a necesitar secuencias didácticas, voy a necesitar otras estructuras que acompañen esto para todos los contenidos que quedan ahí por fuera. Continuidad, ¿sí? A lo largo del año, continuidad entre niveles, ¿no? Para articular ciertas estrategias que funcionaron en estos niveles, acompañar y profundizar en los niveles subsiguientes. Vieron que a veces hay como mucho corte, por ejemplo en inicial se usa mucho el juego, y a veces en primaria como que esto se corta mal, y vamos, no, ahora nos sentamos y escribimos solamente. Bueno, no. O sea, se puede utilizar como estrategia, obviamente, actualizado a la edad y el contenido y la complejidad del siguiente nivel, propuestas lúdicas con una intencionalidad didáctica y elevadas al nivel. Y progresión, ¿sí? Sostener a lo largo del tiempo. Bueno. Y en función de eso, ahí les dejé nada, un ejemplito en el caso de una unidad, de una planificación anual, acuérdense que van los meses, y qué proyecto voy a hacer, qué unidades, qué secuencia. Estos son los cuadritos que están puestos de ejemplo, y esto también, que es como el cronograma de la semana que uno se puede hacer. Está con Historia Sagrada porque me quedó de un trabajo con mi escuela que es denominacional. Bueno, es importante que el docente debe favorecer el cuestionarse, el pensar alternativas, el hacer preguntas, dar posibilidades, ¿sí? Nunca cerrarlas. Y en función de eso les había dejado un texto súper interesante que es un poco extenso, pero aunque sea me gustaría que puedan encontrar como los conceptos principales, que es sobre el diseño universal para el aprendizaje. El DUA, ¿sí? O diseño universal para el aprendizaje, yo no sé si lo habían visto en otra materia. No lo vimos. Ah, bueno, genial. Bueno, esto tiene mucho que ver con educación especial, porque surge, ¿sí? Inicialmente surge de una corriente arquitectónica, ¿sí? De arquitectura, de diseño universal, en función de analizar los edificios y pensar en estructuras que puedan acompañar a la persona a lo largo de la vida, y no tener que hacer como modificaciones en función de una persona con discapacidad, ¿no? Que tenga alguna discapacidad. ¿Se acuerdan que habíamos visto el modelo social de la discapacidad, y habíamos dicho que no era la discapacidad en sí, sino la distancia entre la persona que tiene esa discapacidad y también las barreras que le pone el ambiente? Bueno, la arquitectura hizo una revisión de esto que me parece súper interesante, en función de que, claro, o sea, no es solamente la rampa la va a utilizar solamente la persona con discapacidad, sino que pasa, por ejemplo, la mamá con el carrito, pasa si uno se rompe una pierna y tiene que entrar con muletas, pasa. Entonces nos encontramos con que, o puede pasar una persona mayor que ya no puede subir escalera, entonces le resulta más fácil ingresar con una rampa. Entonces lo que empieza a darse cuenta la arquitectura con respecto a esto es que en realidad, cuanto más universal, cuanto más abierto es el diseño, en este caso de la arquitectura, y que más los pueden utilizar, justamente en vez de generar como particularidades, ya lo abro tanto que incluye a todos, justamente por eso universal, a todos y en todos los momentos de la vida, todas las cuestiones que puedan surgir. Sí, Hola. lo vimos. Sí. Perdón la hora, pero estaba en el recuperatorio de sociopolítica. Sí, me avisaron. La entregué. Ah, bueno. Bien. Entonces, bueno, de esto surge, se hace el pasaje, lo toma la educación
para generar un diseño universal, pero para el aprendizaje, tomando estas mismas directrices, de decir, a ver, en vez de ir haciendo como adecuaciones particulares en cada uno de los casos, de que, ay, bueno, si este tiene un problema, bueno, generamos, ¿por qué no generar propuestas que puedan ser más diversas y más amplias, que abarquen mayor diversidad? En función y entendiendo, ¿sí? También teniendo como base autores como Howard Gardner, ¿no? Que trabaja las inteligencias múltiples y que devela, ¿sí? Que no hay una única manera que no hay una única inteligencia, que todos tenemos varios tipos de inteligencia, que siempre hay alguna inteligencia más desarrollada, pero, o sea, es decir, ese niño o niña que yo decía, ay, no sabe nada, o no es inteligente, no es así, ¿no? La ciencia nos ha mostrado que hay diversidad de estructuras neurológicas, ¿no? Diversidad de maneras de aprender. Y entonces, este diseño universal apunta justamente a favorecer mayor diversidad en función de esto, de todas las posibilidades que haya dentro de mi aula de clases. Entonces, no es solamente ayudar a la niña que, o al niño que no ve, por ejemplo, no vidente, ¿no? Que tiene ceguera. Entonces yo genero actividades para tocar y táctiles para él o ella particularmente. En realidad, si yo genero actividades con propuestas más diversas, en donde utilice todos los sentidos, todos se ven beneficiados. Yo les cuento una experiencia personal. El año pasado tuve una alumna con ceguera, una genia total, la tuve encima presencial 2 semanas mi vida, y después todo el tiempo en virtualidad, y vieron que la virtualidad es preeminentemente visual. Entonces, bueno, yo tuve que repensar mi clase en función de, bueno, de que todo pase, esto era una segunda sección de inicial, que todo pase, pero por todos los sentidos. Entonces había que trabajar un cuento, pedía ciertos elementos para que todos, pero no solo para que ella los toque, para que todos y todas los nenes toquen esos elementos, los sientan. La realidad es que la experiencia, o sea, fue pensada inicialmente para ella, pero para todos. Y la realidad es que fue súper beneficioso para todo el grupo, porque los ayudaba a concentrarse, a mantener la atención, más así tan distanciados, porque era como una propuesta súper entretenida, o sea, descubrían nuevas cosas. No sé, me acuerdo puntualmente estábamos trabajando una historia de la Biblia, de Jacob, que se dormía arriba de la piedra, y entonces tenían que traer su peluche, y una piedra, y una almohada, y entonces, bueno, y ellos mismos describían cómo era la piedra, cómo era la almohada, cómo era el peluche, dónde preferían dormir. Bueno, de paso veíamos el tema de texturas, y bueno, la historia cobró otra dimensión, que la he enseñado otro tanto de veces, que no fue lo mismo, claramente. Entonces, bueno, justamente lo que plantea el diseño universal es esto, es que el beneficio es para todos, no es para la persona que tiene discapacidad, sino que muchos que no están necesariamente diagnosticados, pero que aprenden de otra manera, si nosotros solo enseñamos de una única manera, ese estudiante no aprende, ¿sí? Entonces, les dejé un texto de la página 8 que dice: un enfoque basado en la investigación para el diseño del currículo, es decir, objetivos educativos, métodos materiales y evaluación, que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje. Fíjense que apunta a objetivos, métodos, materiales, perdón, evaluación, conocimientos, habilidades, motivación, ¿sí? No, es súper amplio. Entonces, sí, después le puse otro fragmento que hablaba de que plantearse que quizá las dificultades para acceder al aprendizaje se debían no tanto a las capacidades o habilidades del alumnado, sino a la propia naturaleza de los materiales. Esto me pareció re importante que lo focalicemos. O sea, se empezaron a plantear los investigadores que quizás no era
el niño o la niña el que tenía dificultades para aprender, sino que eran los materiales que se estaban brindando o los métodos que se estaban utilizando. Entonces, si mi estudiante, por ejemplo, es un estudiante que es más visual, y yo solamente explico oralmente, y no le presento una imagen, y no le presento un video, y no le presento cuestiones para recordar visualmente, y nunca lo va a aprender. Y no es que no pueda, es que yo no le estoy dando otras alternativas. O si mi estudiante es más kinésico, y yo lo único que lo hago es leer, y nunca lo simulamos, y nunca lo actuamos, y nunca lo ponemos en cuerpo, y sí, le va a costar mucho más aprenderlo. Entonces, si yo puedo generar diversidad de propuestas dentro de mi proyecto, bueno, ahora volviendo a la planificación que ustedes tienen que hacer, claramente, entendiendo como esta diversidad de posibilidades que tengo en mis estudiantes, entonces van a llegar a alcanzar los contenidos, pero yo les doy mayores posibilidades. Entonces, para el que es más lógico-matemático, y va a desarrollarse más en unas actividades y va a ayudar al resto en estas actividades. Pero para el que es más plástico, sí, más desde el arte, va a desarrollar por otro lado. Tengo una alumna que le encantan las cuestiones plásticas de filosofía, y le propuse este año, vamos a ver si lo hace, que me entregue los trabajos prácticos en cómic, porque a ella le encanta, y me dijo, ay, profe, ¿en serio? Me dice, ¿que puedo? Sí, le digo, porque vi que ella me entrega todo lo que son actividades que son más artísticas. Entonces le digo, bueno, a ver, probemos, a ver qué te parece, si podés, si me querés entregar los trabajos, o sea, los contenidos en función de los textos que estamos trabajando, pero en cómic. Y para ella, crear un cómic tiene que claramente haber leído el material, entendido y poder presentarlo, pero lo presenta de una manera que a ella le resulta más fácil, le entiende, le gusta y lo apasiona. Entonces, a ver, si yo pretendo que me haga la guía de lectura y digo, no, sí o sí me tenés que contestar pregunta 1, pregunta 2, y la vamos a ver en diciembre, la voy a ver en febrero, la voy a ver. Entonces, sí se puede trabajar desde otro lugar. Es cuestión como de ir también buscando la manera, sin renunciar al contenido. No es que yo le digo, no, entregame un cómic y ya está, de lo que quiera. No. En función de las guías de los trabajos, bueno, para cada punto, para cada guía, para cada concepto, bueno, y me dice, uy, profe, la voy a sepultar en cómic. Bueno, no importa, dale. Pero bueno, esto tiene que ver con diversidad, ¿sí? Entonces, cuando nos encontramos con diseños curriculares sin este diseño universal, ¿qué nos encontramos? Con que son poco funcionales, porque son como para un tipo de alumnado y nada más, para una particularidad y nada más. Son costosos para el profesorado, costosos no porque cuesten plata, sino costosos porque son dificultosos, ¿sí? A eso se refiere con que cuestan, costosos desde que cuestan mucho, porque yo requiero hacer muchas adaptaciones, porque tengo que hacer la actividad para el que va más lento, tengo que hacer la actividad para el que va más rápido, tengo que hacer la actividad para el que no escucha bien, tengo que hacer la actividad para el que no, entonces termino haciendo 10 actividades para toda. Entonces, qué diferente es si yo ya de por sí genero propuestas con una cierta amplitud de consignas. Entonces ya no es que le estoy generando una actividad a cada uno, sino que yo genero esto y ustedes seleccionan dentro de estas propuestas, dentro de este abanico. Entonces, termina siendo atractivo, porque algo que les encanta a los y las estudiantes es poder elegir. O sea, el hecho de que, por más que sea un trabajo práctico, si yo te doy varias opciones y vos tenés que elegir algo, tenés que decidir, y les gusta mucho más que si es solamente, bueno, lo que me mandaron y bueno, lo tengo que hacer. Y se implican mucho más. Cuando es algo de producción personal y algo que ellas eligieron. En superior me pidieron para una materia, hace muchos años en la universidad, que arme un curso hacia distancia, pero de lo que yo tuviera ganas de enseñar. Y así fue la propuesta de la profe. Ustedes tienen que armar el curso de educación a distancia, pues la materia se llamaba educación a distancia justamente, pero ustedes eligen sobre qué quieren enseñar. Y la realidad es que
uno se apasionó, se súper interesó, buscó información, materiales. ¿Por qué? Porque fue atractiva la propuesta, porque nos abrió el abanico a de que podíamos usar videos, podíamos hacer clase teórica, bueno, diversos recursos, ¿no? Entonces, ¿estábamos trabajando el contenido de educación a distancia? Sí, pero con diversidad. Y los principios que plantea este diseño universal tienen que ver con proporcionar múltiples formas de representación de información y contenidos, con proponer diferentes formas de expresión del aprendizaje y con proporcionar múltiples maneras de implicación. Y ustedes van a ver en el texto que les deja como unos cuadritos de síntesis de pautas y después les van desarrollando. Pero bueno, acá vamos a pasar a vuelo de pájaro, pero las invito y los invito a que puedan leer, porque les va a dar como ideas que están buenas, ¿sí? Entonces, proporcionar múltiples formas de representación. Fíjense que dice, proporcionar diferentes opciones para percibir la información. A ver, opciones que permitan modificar y personalizar la presentación, ofrecer alternativas para la información auditiva, ofrecer alternativas para la información visual. Entonces, cuando yo estoy pensando en los materiales que voy a utilizar, bueno, voy a presentar material visual, voy a presentar material para leer, voy a presentar material en video, voy a presentar material en audio, ¿no? Entonces estoy dando diversidad de materiales para presentar la información. Después, proporcionar múltiples opciones para el lenguaje, los símbolos. Yo puedo ayudar con textos específicos, definiendo vocabulario, definiendo símbolos. Vieron que en el caso de estudiantes que les cuesta la comprensión lectora, es necesario como hacer esta sistematización de estos términos iniciales, ¿no? Ahora se va a cortar y nos volvemos a conectar, ¿sí? Promover también la decodificación, notaciones de matemáticas, ¿sí? Tener como lo previo ya dispuesto, tablitas que me sirvan de consulta, ¿sí? Y también proporcionar opciones para la comprensión, ¿sí? Habla de ideas principales, o sea, hacer listado de ideas principales, o entregar esquemas que ayuden a focalizar, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones ayudan a esto, ¿sí? Acompañar la diversidad de presentar esa información. Bueno, nos desconectamos y nos volvemos a... Pero bueno, igual esto ya terminó. Bueno, después, lo otro que menciona el diseño universal el otro principio es proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Primero era múltiples maneras de presentar los materiales y la información, ¿no es cierto? Entonces no solamente textos, bueno, diversidad de posibilidades de acercar la información. Después, proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Entonces dice, múltiples medios físicos, varios métodos de respuesta, o sea, posibilidades de interactuar con los materiales, el acceso a herramientas y tecnologías de asistencia. Entonces, yo puedo acercarlos a, si yo ya de por sí planteo mi propuesta en donde tienen que tocar, mirar, interactuar, movilizar, actuar, simular, ¿no? Resolver problemas a través de... Entonces yo ya estoy poniendo en juego variedad de propuestas. Entonces no es que cuando llega el momento de que tengo un estudiante con cierta discapacidad puede o no puede hacer ciertas cuestiones, porque yo estoy dando posibilidad. Entonces, a veces hay estudiantes con alguna discapacidad, con algún trastorno, que no pueden escribir, por ejemplo. Si yo solo exijo mi acción, que sea solo escribir un trabajo práctico, claramente me estoy dejando por fuera a todos aquellos que no pueden escribir, que tienen dificultades con la escritura, que no lograron alfabetizarse. Bueno, entonces, si mi propuesta es abierta y entonces el contenido lo pueden presentar a través de una escritura, de un audio, de un video,
yo estoy abriendo la posibilidad. Entonces, no solo voy a encontrarme con aquellos estudiantes que tienen alguna discapacidad concreta, que no puedan escribir, por ejemplo, sino que también amplío a aquellos que se sienten incómodos escribiendo, o que se sienten incómodos generando un video. Si la propuesta inicial era un video, puedo generar un audio, entonces solo hablan y no se tienen que mostrar, ¿no? Después proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación, múltiples formas o medios, esto es lo que decíamos, herramientas para composición y construcción. Y después proporcionar opciones para las funciones ejecutivas, guiar el establecimiento de metas, apoyar la planificación, facilitar la gestión de información. ¿Esto a qué se refiere? A que yo tengo que ayudar a mis estudiantes al logro de objetivos, ¿no es cierto? Una cuestión que me había pasado hace muchos años, tuve un alumno que tenía un trastorno general, que estaba diagnosticado en ese momento con trastorno generalizado del desarrollo, y que la dificultad que tenía él es que todo lo muy novedoso lo desorganizaba y lo ponía muy nervioso, y él necesitaba como poder anticipar las situaciones del aula. Entonces lo que habíamos establecido con la acompañante terapéutica es que yo había armado unos iconos para el aula en donde teníamos como la bandera por el saludo a la bandera, la parte de la Biblia porque venía el momento de Biblia, la parte del patio con el juego cuando era el patio, bueno, la merienda, con el sanguchito para que era el momento de comer, bueno, diferentes momentos, ¿viste? Y habíamos puesto una actividad sorpresa, porque si no era como que le decíamos todos a los niños de la sala, y también era matarles la incógnita de lo que se iba a hacer. Pero eso lo ayudaba como a organizarse, pero también nos dimos cuenta que le servía a otros, porque no te estaban preguntando, ¿y cuándo vamos al patio? ¿Y cuándo comemos? ¿Y cuándo? Porque ya eso los organizaba y ya sabían cuáles eran los tiempos, ¿no? Entonces, a veces establecer los momentos, establecer las metas, los objetivos, por ejemplo, con un proyecto, poner definido los objetivos del proyecto. Y no solo decirlos y ya está, sino que enunciarlos y dibujarlos y poner imágenes o poner los textos de lo que queremos lograr con ese proyecto, va a ayudar a que también todos mis estudiantes se organicen y se van, profe, pero nos falta tal cosa hacer, pero también nos falta la otra, pero podemos agregar algo más. Entonces estoy sumando esto, autonomía para las funciones de planificación, de estrategia, ¿no? Entonces le ayuda a mis alumnos con algún tipo de discapacidad o con algún trastorno o con alguna dificultad, pero también sirve para acompañar un montón de otras cuestiones y aprendizajes, ¿no? Entonces, siempre esta posibilidad de variedad suma. Y después proporcionar múltiples formas de implicación. Entonces lo que planteaba era opciones para captar el interés, opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, ¿no? Resaltar los objetivos, resaltar desafíos diferentes, por ejemplo. Hace un tiempo había leído una profe que utilizaba la aplicación de Pokémon Go para enseñar geografía, no exacta la aplicación, pero había hecho algo similar para trabajar geografía con sus estudiantes, y claro, también iban ganando como medallas, iba ganando, se llama gamificación de la enseñanza, ¿no? Cuando se generan como desafíos, con medallas, con logros, ¿no? Con diferentes procesos. Bueno, todas estas cuestiones diversas también ayudan a la variedad de estudiantes. Y a veces tenemos estudiantes que no se enganchan con absolutamente nada, pero con propuestas así de diversas, que presenten desafíos, que presenten premios, que presenten, bueno, diferentes cuestiones, premios que a veces son simbólicos, ¿no? Suman a la propuesta, ¿sí? Y también proporcionan opciones de autorregulación, ¿sí? Ayudando a la motivación, ayudando a graduar, ¿sí?
estas posibilidades de trabajar habilidades, estrategias, desarrollar la autoevaluación, la reflexión, entonces trabajar actividades que tengan que ver de cómo lo hice, cómo lo logré, cómo mejoré, pero conmigo mismo. Entonces, en vez de generar solo propuestas de competencia, en donde siempre el alumno o la alumna que no tiene ciertas habilidades queda como relegado mal, yo puedo generar opciones de competencias personales, o sea, conmigo misma. Yo antes no podía hacer tal cosa y ahora lo logré. Yo antes no sabía esto y ahora sí lo sé. Entonces, no me comparo con el otro que va más rápido, que le dieron el ejercicio y ya lo terminó. No, me comparo conmigo mismo y hago una autoevaluación personal, una reflexión, una valoración de mis capacidades. Bueno, ahí les dejé la bibliografía, y de bibliografía ampliatoria les dejé un capítulo de este libro que se llama Más Didáctica, de Steinman, en donde menciona la importancia de la construcción metodológica, ¿sí? Con respecto a las actividades, a las propuestas, ¿sí? Y lo que él menciona es que para poder definir actividades, para poder definir metodologías de trabajo, yo tengo que conocer el conocimiento particular, el objeto de conocimiento particular. Por ejemplo, a alguien que había puesto en su proyecto que iba a enseñar el abecedario, por ejemplo, para lo que es nivel inicial, bueno, o primario, no recuerdo. Pero el diseño curricular, si vamos al diseño curricular, fíjense que el diseño curricular actual está, y el último también, está planteado desde prácticas del lenguaje. Entonces, las prácticas del lenguaje están enmarcadas en una práctica del lenguaje con sentido. Entonces, letras aisladas no están marcado en este objeto de conocimiento particular, que son las prácticas del lenguaje. Y es más, los contenidos que estaba empezando a seleccionar esa compañera tenían que ver justamente con indagar, problematizar, construir, bueno, otras cuestiones que no tenían que ver puntualmente con las letras aisladas. Entonces, no significa que mis estudiantes no van a empezar como a reconocer textos, letras o producir, sino que que yo voy a armar mi proyecto en función de reconocer la escritura en su uso, con un sentido, con una motivación. Entonces puede ser la escritura de carteles de aviso para, no sé, para el desenvolvimiento de la escuela. Puede ser la preparación de notas y cartas para compartir con el otro tercer grado que está a la tarde. Y nos mandamos información, nos compartimos material. Bueno, puede ser escritura de recetas para poder después hacer el seguimiento y poder hacer las recetas que queremos cocinar, ¿no? Y el hecho de haberlo escrito bien sirve para que realmente se pueda hacer la receta, ¿no? Y transcribir correctamente. Bueno, entonces tiene que ver con el objeto de conocimiento particular, con la lógica particular en su construcción, ¿sí? En este caso puntual, por ejemplo, de las prácticas del lenguaje. En el caso, por ejemplo, de las ciencias naturales, que tiene que ver con la investigación, que tiene que ver con la experimentación. Entonces, si el objeto particular al que yo quiero lograr tiene que ver con investigar, tiene que ver con explorar, mis propuestas de actividades y mi construcción metodológica no puede ser solamente hacer trabajos prácticos o guías de lectura, ¿sí? Entonces, es importante que esto lo tengo que tener en cuenta y lo tengo que conocer. Y también, obviamente, voy a tener que en cuenta las particularidades del sujeto que aprende, porque no va a ser lo mismo. Por ejemplo, hay varios de ustedes y varias de ustedes que pusieron como proyecto el tema de la contaminación. Pero no va a ser lo mismo un proyecto para sala de 5 que un proyecto para segundo grado y otro había puesto, creo que sexto grado. Claramente, por más que la temática pueda ser similar, o hasta el producto pueda ser el mismo, los diseños son diferentes, los contenidos que se plantean en el diseño son diferentes, entonces van a ser proyectos completamente diferentes. También las posibilidades que tiene ese grupo son diferentes. Y por último, el posicionamiento docente. Es decir, si yo tengo un posicionamiento, una idea de sujeto pasivo,
que todos aprenden de la misma manera, voy a construir de una manera. Si yo tengo una idea de construcción, de sujeto diverso, enmarcado en el diseño universal, que es lo que veníamos trabajando, voy a construir metodológicamente también diversamente. Fíjense que la semana pasada vimos una bibliografía de Nijovic, que no se la olviden al momento de planificar, que ella hablaba de cómo planificar un proyecto en aulas heterogéneas y planteaba posibilidades de diversas rutas conceptuales, planteaba actividades obligatorias y actividades opcionales, entonces, bueno, o actividades de profundización. Entonces, bueno, eso es diversidad, justamente. Bueno, hay algunas actividades que son como para todos, y hay otras que son para ampliación, y hay otras que son como para más profundización, que algunos las van a hacer, quizás no todos, pero bueno, está bueno poder plantear un abanico de posibilidades, ¿no? Bueno, y entonces ahí, que esto es para que lean cuando puedan y tengan un ratito, hay algunos métodos de trabajo, algunas metodologías como ejercicio, solución problemática, trabajos prácticos, guía de estudio, guía de lectura, rutas conceptuales, casos. Bueno, todas estas cuestiones les pueden llegar a servir, dependiendo el nivel en el que estén trabajando, para trabajar, para pensar a la hora de planificar, ¿sí? Bien. ¿Dudas, consultas con respecto a esto? Hasta acá. Profe, yo ahí estaba leyendo la actividad. Bueno, transcribimos la primera parte que hicimos en la actividad anterior y después estoy con la duda del esquema conceptual, donde muestra las relaciones entre contenidos a abordar y el producto propuesto. Sí, o sea, bueno, pero vamos por partes primero. Sí. Entonces, arrancamos con volver a poner la fundamentación, ¿sí? Bueno, los datos iniciales de presentación, docente, aula, ciclo, ¿no? Todo eso. La fundamentación, si hay cosas que modificar, bueno, las modifican, de una propuesta a la siguiente. Ok, no hay problema. Igual está siendo grabada la clase, no te preocupes. Gracias, Ailén, por avisar. ¿Qué estaba diciendo, perdón? Lo de la fundamentación. Bien, sí, eso, como retomar las observaciones que hice, bueno, en función de esto, bueno, avanzar. Volver a poner el producto, en la mayoría les costó definir el producto, así que en función de las recomendaciones y orientaciones que les había puesto, poner el producto que seleccionan, ¿sí? Yo les di varios ejemplos a varios y a varias, entonces, bueno, ¿cuál de esos o otros que se les ocurran? Bueno, ¿qué producto van a hacer? Porque eso va a tener que ver al momento de seleccionar los contenidos. Y después, bueno, la idea es que puedan primero seleccionar los contenidos. Es decir, yo decidí hacer como producto, no sé, la campaña de concientización, pongo este ejemplo porque como que había mucho temas sobre el ambiente. La campaña de concientización sobre la contaminación, ¿no? Entonces, bueno, dependiendo de cómo lo quiera encarar, ¿sí? Quizás yo lo voy a trabajar desde el ámbito social, ¿no? Desde ciencias sociales, y lo voy a trabajar también de prácticas del lenguaje, y lo voy a trabajar también, bueno, no sé, por ejemplo, de educación digital. Bueno, entonces, si lo voy a trabajar de estos tres ámbitos, veo qué contenidos se relacionan con esto que estoy trabajando, o sea, qué es lo que realmente voy a enseñar con este producto que estoy planteando, y selecciono y pongo, ¿sí? Esos 3, 4 contenidos por área, ¿sí? No 25.000 contenidos, ¿sí? 5 como un montón, porque después hay que poder identificar que haya actividades que respondan a cada uno de esos contenidos. Entonces, capaz va a haber, por ejemplo, si una actividad tiene mucho del ámbito natural, por ejemplo, bueno, capaz que va a haber 4 o 5 contenidos naturales,
pero después 2, 3 de otras áreas. Pero acuérdense de no poner un choclo de contenidos, ¿sí? Seleccionen, prioricen. Profe, ¿Sí? a mí me pasó eso. Porque, o sea, lo puse en contenido con sociales, pero digo, lo puedo poner también con prácticas del lenguaje, con la CESI, digo, ¿qué pongo en contenido, en área? O sea, no sabía dónde ubicarlo. No, O sea, sé bien el objetivo de la actividad, pero no sé, me costó como ubicarlo. Bueno, porque el tema es que primero hay que definir lo que voy a enseñar con esto, realmente. Sí. Tengo que ir a ver qué se enseña en este grado, porque por eso les decía, la misma temática yo la puedo trabajar, por ejemplo, qué sé yo, construcción de una novela, yo la puedo trabajar desde sala de 4 hasta 6º grado. Ahora, el nivel de profundidad de ese proyecto va a depender de los contenidos propios y cómo lo voy a enmarcar, va a depender de los contenidos propios del nivel de enseñanza y del año en el que yo lo voy a enmarcar. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es irse al diseño curricular del año que eligieron, irse al eje temático, ¿sí? En donde está relacionado, ¿sí? Si es con animales, bueno, el eje que tiene que ver el ámbito de las ciencias naturales, pero la parte de que es de animales, o si es plantas, o sea, bueno, como contextualizar dónde está, y entonces ahí seleccionar los contenidos que están relacionados. No está mal que vos quieras relacionar varias áreas, hay que relacionar varias áreas, está buenísimo, pero vas a tener que seleccionar, o sea, no vas a poder poner 10 contenidos de ESI, 10 contenidos de 10 contenidos, porque no lo vas a llegar a enseñar. Entonces, eso va a quedar como enumerar contenidos por enumerar, y no es la idea. La idea es que después todos esos contenidos que vos estás mencionando se enseñen, porque es el propósito, o sea, es la idea. Para eso es el proyecto, para enseñar esto. ¿Sí? El producto final es la excusa para que tus alumnos aprendan estos contenidos. ¿Sí? Tus alumnos, tus alumnas. Entonces, seleccionen. Entonces, primero que todo, voy a las áreas que voy a relacionar, leo los contenidos, selecciono contenidos. Puedo seleccionar más y después cualquier cosa, tacho. O sea, pueden hacer un trabajito previo y van diciendo, bueno, todos estos tienen que ver, buenísimo, y seleccioné un montonazo. Bueno, pero ahora después trato de acotarlo. Bueno, ahora le hago una segunda lectura. ¿Qué es realmente prioritario? Están en 5º grado, y que se sepan, qué sé yo, que nombren las partes de los animales, y la verdad que ya lo tendrían que haber venido haciendo otros años. Entonces lo prioritario en esta edad es que vayamos un poquito más, ¿no? Profundicemos en otros contenidos más complejos. Entonces, bueno, ustedes no tienen un grupo real para saber qué saben, qué no saben, pero bueno, hipoteticen. Una vez que seleccionaron entonces los contenidos de cada área, hay que ir entonces a poder enunciar objetivos y propósitos. ¿Sí? Algo que pasó en algunos casos es que me pusieron objetivos del proyecto, pero que no habían puesto contenidos. O sea, los objetivos tienen que responder a los contenidos. Entonces yo no puedo poner objetivos si no tengo contenidos de enseñanza. Entonces lo primero que tienen que hacer ustedes es seleccionar contenidos. Después, definir los objetivos, ¿sí? Y los propósitos por parte del docente. Acuérdense, objetivos, lo que quiero que mi alumno logre, propósitos, lo que yo estoy propiciando. Los propósitos pueden ser más generales, no es que tienen que hacer un propósito para cada contenido, pueden ser propósitos más generales por área, por ejemplo, y los contenidos, los objetivos pueden ser a veces un poco más generales, un poco más específicos, dependiendo de lo que ustedes quieran enunciar. Y volviendo a la pregunta, no es que me olvidé, y después de hacer este trabajito, ¿sí? Donde ya definieron el producto que quieren alcanzar, definieron qué van a enseñar de eso que quieren alcanzar,
Definieron qué objetivos, qué se proponen, y definieron los propósitos, cómo lo van a propiciar, ¿sí?, para sus estudiantes. Yo lo que les propongo, en función de lo que habíamos visto en programación de la enseñanza de Davini, es que hay diferentes maneras de organizar los contenidos. Los contenidos se pueden organizar de manera lineal, ¿sí?, así, enunciándose, o se pueden organizar también como esquema conceptual. Entonces, yo lo que les propongo es que hagamos las dos cosas, porque nada, estamos aprendiendo, entonces está bueno que puedan hacer las dos cosas. Entonces, por un lado, como es lo más fácil, organicen los contenidos linealmente. Tal área, tal contenido, tal área, tal contenido, tal área, tal contenido. Pero después, como el paso siguiente, sería poder armar un mini esquema conceptual, porque es mini, ¿sí?, en donde ustedes tengan el producto que quieran lograr en el centro de ese esquema y los contenidos que van a relacionar, ¿sí? En el caso de que sea una unidad didáctica, sería el espacio del ambiente lo que iría en el centro. Yo creo, si no recuerdo mal, les subí un texto, lo guardé en la biblioteca, en donde de nivel inicial, de cómo enseñar ciencias en material de consulta, de cómo enseñar ciencias naturales en el nivel inicial, donde van a ver unidades didácticas y cómo se van poniendo los conceptos de los contenidos relacionados con el ambiente. Digo, si les sirve, lo pueden visualizar ahí. Pero puntualmente sería eso, poner el producto, póngale, la muestra de arte, bien, ahí. Y ahora entonces, ¿qué voy a relacionar yo? ¿Qué contenidos voy a trabajar para esta muestra de arte? Y yo voy a trabajar, por un lado, obras de arte. Obras de arte, diversidad de autores. Y de obras de arte, diversidad de herramientas. Y de obras de arte voy a trabajar también diversidad de colores, y que voy a trabajar color. Y también desde muestra de arte voy a trabajar educación digital, porque voy a trabajar diversidad de medios de reconocer. ¿Me explico? A eso me refiero. No es que van a enunciar todo el contenido de vuelta en el esquema conceptual, sino como veníamos trabajando. Palabras claves que me sirvan. A ver, este contenido, ¿a qué apuntaba? A construir personajes. Bueno, mi proyecto era el libro de cuentos de la sala. Entonces voy a poner construcción de personajes, voy a poner lectura comprensiva, porque es otra cosa de la que voy a trabajar, voy a poner debate, voy a poner, bueno, y todo esto que voy a ir armando y abriendo se va a concluir en el, se va a unir, digamos, en el centro, que es el producto. ¿Ahí me expliqué, Vanina? Sí, profe, ahí lo entendí mejor. No, Gracias. Era la idea de que lo íbamos a explicar acá, sí. Claro, sí, porque no entendía, claro, a lo que apuntaba, pero bueno, más o menos, imagínate que esta es la primera vez que bueno, es todo mucha práctica para, bueno, al menos para mí, ¿no? Porque es la primera vez que empiezo con estas actividades, pero bueno, vamos a ayudarnos con el material. No, es que bueno, la idea es que en vez de que estemos haciendo ejercitaciones sin sentido, que lo podamos ver justamente sobre la práctica. Y la intención, lo digo para ustedes y para los que están, capaz vean después la grabación, es, no es que quiero que el proyecto salga de una y perfecto, sino que para mí es mucho más valorable la construcción desde lo que trabajamos en la teoría y vamos a la práctica. Y volvemos a la teoría y vamos de vuelta a trabajarlo. Entonces, esa es la intención, ¿viste? Por eso yo se los hago en las correcciones. O sea, no es que las dejo en soledad y la profe nos pidió un proyecto y nos está volviendo. No, no, no. La idea es que reciban las devoluciones, por eso les hago las actividades y que todo lo que estamos trabajando se vea reflejado. Entonces no se va a tomar un parcial, pero sí lo que estamos trabajando tiene que aparecer en el proyecto reflejado. Igual, profe, yo todas las correcciones me las tomo de forma constructiva porque nos han pedido planificaciones, armados de secuencias y no teníamos como un lineamiento
para seguir, como para armarlo y ver, no sé si a las chicas le pasó eso, pero a mí... Sí, a mí me repasa, sí, o sea, no teníamos un modelo para realizar un proyecto. No, exacto. Incluso ahora el proyecto de psicología que nos mandaron para hacer, utilicé uno de los modelos que enviaste vos, profe, porque, o sea, a mí me resirve, o sea, lo estoy utilizando todos los recursos, así que... Mejor así. O sea, pero, yo también, claro, me ayuda un montón todo lo que hacen en la clase. Y más que bueno, yo es mi segundo año, estoy en la virtualidad y yo siento que me faltan un montón de cosas, que recién por ahí estoy metiéndome en tema con todo el material que vos nos estás brindando. O sea, ayuda un montón, no solo para esta materia, sino que yo al menos me doy cuenta que lo puedo utilizar en todas. Así que bueno, desde ese lado también súper agradecida y coincido con mi compañera porque a mí me pasa lo mismo. Pero es la idea, que sí, la realidad es que... Sí. Ay, perdón. Yo empecé a cursar en el 2018, bueno, el año pasado dejé, pero cuando hicimos didáctica de forma presencial igual tampoco como que no había como un acompañamiento en esto de armar una secuencia, y nos han pedido también en primer año quizás empezar a armar algo y como que no desconocíamos totalmente, y la verdad que sí, a mí me está siendo muy útil todo, profe. Bueno, sí, no, es la idea que ustedes puedan ir como con esta materia integrando, articulando, más encima de la altura del año que estamos, que ya cerraron un segundo año, entonces lo pueden ver desde otro lugar. Cerraron, me refiero a las cursadas en general, entonces bueno, es la intención, que puedan como ir tomando, y yo en función también de lo que voy viendo, de cómo vienen y de lo que les cuesta, por eso generé estas actividades, como para justamente ir haciendo como un diagnóstico, porque en el grupo, nada, habla uno, habla dos, habla tres, pero me queda el resto, que no sé cómo vamos, si entienden, no entienden, qué cuesta. Y bueno, hay que verlo en el papel, a ver cómo lo están pensando, y ahí podemos trabajar en función de eso. Sí, totalmente. Profe, esto se entrega el martes 9, que es la semana que viene, ¿no es cierto? Sí. Consulta, porque en el caso de que yo, por ejemplo, no haga la actividad, no porque no me interese, sino porque la semana que viene es terrible para mí, en el sentido de que estoy con recuperatorios, bueno, creo que mis compañeras están igual, pero en el caso de que no haga la actividad por una cuestión de tiempo, eso no me habilita, o sea, eso lo puedo hacer, lo puedo entregar en cualquier momento. Yo voy a hacer un corte para poder hacer correcciones, o sea, así como esta semana pude hacer las correcciones antes de la clase, entonces así me ayuda a hacer, no tenemos el tiempo para darnos más tiempo, para decir, o sea, bueno, yo lo entregamos el martes que viene, lo resolvemos en clase y avanzamos. Lamentablemente estamos como corriendo, entonces por eso... Para que yo pueda hacer una devolución y venir también acá a la clase y poder tener como los ejemplos mínimamente concretos de qué es lo que está costando, y entonces así poder socializarlo con el grupo, porque no lo podemos hacer, a ver, esto sería mucho más fácil presencial, porque entonces acá abrimos la mesa y cada uno cuenta cómo va, qué le cuesta, hacemos las correcciones de manera grupal, y sería más fácil para mí porque no tengo que pasar horas y horas corrigiendo, y más fácil para ustedes porque ustedes se traerían el borrador y ya está, y no es que lo tienen que tipear o etcétera. Pero como no tenemos esa instancia presencial, por eso lo pido antes. Nada, si no se llega, o sea, yo lo que les digo es que traten de llegar, porque la verdad que es una instancia que les sirve a ustedes y me sirve a mí también para poder acompañarlas, y en la próxima semana vamos a avanzar, digamos, a lo que son las actividades concretas, metodología, entonces es como que seguimos avanzando, y si una cosa no la hacen, después se les va a ir como acumulando. Entonces yo el primer consejo te diría, trata de hacerlo, yo sé que están como colapsados. Pero, no, más que nada yo... En el caso de que no se pueda, yo lo que hago, o sea, lo que voy a hacer es
ahora voy a abrir igual la actividad actual, la 1, para que los que tenían que reentregar puedan reentregar, y para que si alguno no pudo entregar y fue por temas X, que a veces hay algunos casos que tienen problemas particulares que me fueron diciendo por el correo electrónico, nada, lo puedan entregar después. De ahí a cuándo yo voy a poder corregir, bueno, no sé cuándo, pero intentaré corregir lo que llegue. Así que yo después de que hago el martes la devolución, la semana que viene, digo, después de que hago el martes la devolución, como hice hoy con esta clase, yo generalmente vuelvo a abrir la actividad para justamente las reentregas, y bueno, como está abierta, va a quedar disponible para si alguien entrega tarde, ¿viste? Perfecto, perfecto. Sí, Pero voy a bueno. tratar de entregarla todo, pero bueno, estamos, no sabes cómo estamos. Terrible, son semanas durísimas. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ya va a pasar. Sí, estamos todos. Bueno, vamos a dejar de